Uno, dos, tres. Estamos grabando. Bienvenidos a un nuevo episodio de Manual Itinerante. Yo soy Carlota y hoy estamos grabando desde The Harmony Peace Studios. ¿Cómo están? Estamos en el episodio 26 y por fin siento que estoy entrando a una nueva etapa del podcast. Porque, bueno, primero tomé una decisión súper gigante con el podcast, que fue que le abrí un Instagram. Así que si me sigues en The Harmony Peace, sabes que siempre dije no voy a abrir más Instagram porque ya con The Harmony Peace para mí es demasiado, tengo que estar como que pendiente de más redes y bla bla bla. Pero para esta nueva etapa, digamos como que del podcast, de The Harmony Peace Studio, de todas las cositas que estoy creando a medida que voy avanzando en los proyectos, entonces se me hizo necesario abrirle un Instagram al podcast. Entonces vayan a seguirme, nos consiguen como Manual Itinerante Podcast, súper fácil. Y el podcast lo van a seguir teniendo en YouTube, en el canal de The Harmony Peace Studio, porque eventualmente pienso allí también reactivar no solo el podcast, sino también como que otro tipo de contenido. Porque como bien saben y como bien les he ido contando, estoy como que tratando de hacer un poquito de contenidos que me gusten también, pues siento que había dejado de hacer contenido porque como que estaba aburrida de hacer lo mismo. Y había abandonado un poquito las redes, y había abandonado el Instagram, y había abandonado el TikTok y el canal de YouTube, todo porque me pasaba mucho eso, como que me aburría. Entonces, bueno, digamos que volví a retomar toda esta fase con el podcast. Y si es la primera vez que estás aquí, porque caíste aquí, porque te recomiendo Instagram, porque me empezaste a seguir, porque me viste en YouTube y te llamó la atención, gracias por estar aquí. Bienvenido a Manual Itinerante. Yo quiero contarte que yo soy Carlota, yo soy diseñadora de interiores, tengo más de 4 años trabajando en este campo junto a mi esposo, hacemos remodelaciones, hemos tenido la oportunidad de viajar por los Estados Unidos realizando proyectos de remodelaciones y de interior design, y parte de mi idea con el podcast es que esto sea una ventana para todo mi contenido de trabajo, así sea el de interior designer. También les he ido contando que he estado aprendiendo piano, que estaba escribiendo música, que estoy como que en esa búsqueda y en ese journey musical también, y como que bueno, me pareció que había que ponerle un nombre que englobara todo y que mejor que Manual Itinerante. Que esto es algo también que quería como que venir a hablar aquí hoy, porque me di cuenta abriendo el Instagram para Manual Itinerante, ¿no? Que lo estoy abriendo y qué sé yo, ¿no? Entonces, biografía. Y yo, coño, ¿qué voy a poner aquí en la biografía del podcast? Y yo decía, ay, sí, pero ¿qué pongo? Entonces yo estaba pensando, bueno, voy a poner un resumen, como que digamos, de lo que se trata el podcast, que está resumido como en todas las plataformas donde está el podcast, que es un podcast donde voy a tener invitados y vamos a tener conversaciones sobre cultura, lifestyle, crecimiento personal, experiencias, emprendimiento y todas esas cositas. Y yo dije, ay, ¿será que pongo esto mismo como que, tú sabes, en Instagram, para que el que caiga aquí pueda más o menos entender de qué va el podcast? Pero en Instagram, o sea, me di un poco cuenta, como que finalmente, por eso es que a mí también me ha costado como que mucho trabajar en las redes sociales, porque me encantan y todo, pero al mismo tiempo como que me aburre profundizar demasiado a veces. Entonces a veces como que sin querer queriendo aprendo un poco más lento, porque es algo que me aburre un poco aprender, entonces como que lo dejo así como estirar, tú sabes, como que la procrastinación por aburrimiento. Eso me pasa, por ejemplo, con redes sociales. Entonces, abriéndole la cuenta al podcast, digo, bueno, ya va, no le puedo poner todo este montón de texto aquí a la biografía porque esto va a estar demasiado boomer. Lo siento, boomers. Bueno, pensé en esto va a estar demasiado millennial, algo así como el silencio millennial. Eso iba a ser esa descripción larguísima que yo le quería poner al podcast en la biografía del Instagram. Y empecé a pensar como que, bueno, ¿qué puede resumir mejor lo que yo hago aquí? Si es Manual Itinerante originalmente. Cuando yo empecé el podcast, porque a todas estas estoy cumpliendo 6 meses con el podcast, eso también quería venirlo a hablar. Entonces también por eso fue que digamos, estoy entrando como que en esta nueva etapa, porque estoy haciendo como que una evaluación de los primeros 6 meses del podcast para ver qué me está funcionando, qué no me está funcionando tanto, o qué me falta por aprender, dónde están mis debilidades. Estoy haciendo como que toda esa evaluación para que, cónchale, poco a poco también todo el trabajo que hago aquí
tenga el efecto que yo quiero, pues, y que no sea un contenido que se pierda en internet o que lo que sea, solo porque a lo mejor no lo supe promocionar o porque no supe en qué plataformas ponerlo. Entonces estoy como que tratando de dar lo mejor de mí para que el podcast sea exitoso. Entonces, enfocado en eso, uno de los cambios que decidí fue, bueno, voy a abrirle un Instagram porque también sentía que estaba perdiendo las oportunidades de hacer mis otros contenidos desde Harmony Peace, de diseño de interiores, de decoración, de otras cositas, porque tenía como que miedo de que si ponía como que mucho contenido en un solo día, como que me escondiera un contenido y me mostrara el otro, o sea, no como miedo, pero como que decía que nada más podía poner un contenido al día en Instagram particularmente, pues porque TikTok funciona diferente, que eso también es algo que quería como que venir a hablar hoy un poquito acá, ¿no? Hoy quiero como hacer un resumen de lo que llevamos en el medio año de podcast, como que contarles un poquitico a los que están llegando quién soy, cómo estamos aquí, o sea, por qué nació un poquito esto, y como que darles un poquito de contexto de hacia dónde voy ahora con el podcast, o sea, cuál es mi intención, que sigue siendo la original, pero yo siento que como que no la había podido explicar a profundidad, porque sentía que sí, que yo tenía el concepto como que desde el principio, pero como que no lo he sabido no lo he sabido exteriorizar, esa es la palabra, me ha costado como que encontrar las palabras exactas. A mí me pasa mucho eso en general, porque a mí me pasa mucho incluso que yo siento algo. Esto me pasa a mí mucho, por ejemplo, a veces cuando estoy en las terapias, me pasa que yo le estoy contando la experiencia a mi terapeuta. Y él me dice, pero eso que tú me estás contando es del librito de tal cosa. Y yo, ¿en serio? ¿Eso tiene un nombre? Me da risa porque generalmente son las cosas que yo creo que son más locas, y esto es algo que también vengo aquí a hablar mucho, que yo a veces quiero como que ser tan diferente, tan no sé qué, tan destacada, tan que termino no, o sea, abrumándome con todo lo que quiero hacer diferente o con todo lo que no quiero hacer igual a los demás y no sé qué, y tengo como que una obsesión con eso de que mi contenido, mis cosas no se vean repetidas, y como que sobrepienso demasiado, caigo en la procrastinación. Es lo mismo que me pasa en redes sociales y no sé por dónde me fui, pero me fui por aquí. Anyway, si eres nuevo, discúlpame, yo empiezo en un punto, termino en otro, pero yo luego rescato. Y si estás aquí desde hace tiempo, ya sabes que yo soy así. La cosa es que, bueno, quiero entonces ya otra vez como que reactivar mis redes de The Harmony Peace con mi interior designer, mi home decor. Vienen otras cositas por allí, lo mismo con el podcast. Quiero hacer otras muchas cosas con el podcast y siento que iba a saturar demasiado mi cuenta de The Harmony Peace, que si bien digamos que ahora es un estudio creativo que no solo hace diseño de interiores, tampoco solo hace podcast. Entonces sentía que se me estaba escondiendo como que todas las demás cositas que estaba haciendo con The Harmony solo por el podcast. Entonces, bueno, en fin, fue la decisión que tomé. Entonces, bueno, check Instagram de Manual Itinerante Podcast. Vayan a seguirnos, por favor, recuerden seguirnos porque es súper importante. Síganos aquí en YouTube, síganos en Spotify, en Apple Podcast, porque eso me ayuda también el algoritmo a que me muestre a más personas. Entonces, como les iba contando originalmente, cuando yo empecé el podcast hace 6 meses, estaba como que emprendiendo un viaje a Texas. Entonces sabía que no iba a tener como que un espacio fijo donde grabar. Y como ya yo estaba buscando en ese momento un proyecto que me permitiera hacer como que todas estas cosas que les estaba comentando, pues como que explorar otras áreas que quería, hablar de otros temas que no fuera decoración y como que de trabajo 100%, sino otras cosas que también me interesaban, como por ejemplo el crecimiento personal, mindfulness, la espiritualidad, todas estas cositas que hemos ido hablando en los episodios. Y pues cosas de emprendimiento, experiencias personales de invitados que hemos tenido, las mías, como que cositas que yo he ido considerando que pueden servir, o sea, experiencias personales mías que yo considero que muchas veces les pueden servir a muchos de ustedes, o incluso muchas veces son cuando tengo otras personas como que dudas genuinas de siguientes pasos que yo quiero dar, y se lo pregunto a las personas que tengo acá conmigo, que muchas veces tienen como que todas estas otras partecitas que me hacen falta a mí como que muy clara en ellos, y yo aprovecho y como que, cónchale, ¿cómo tú hiciste esto? Y cómo tú hiciste esto otro. Entonces también siento que eso no solo resuena conmigo, sino también con quien esté como que en
en esos procesos. Entonces ese era como que digamos, mi tema principal del podcast. Del podcast no, mi tema principal como que de lo que yo quería empezar a hacer contenido. Y como ya yo tenía mi idea desde hacía ya algunos años de lo del podcast, entonces dije, bueno, mira, este es perfecto, este es el momento ideal para hacer un podcast, porque el podcast, digamos que como que lo más importante es el audio. Y bueno, compré como que el micrófono, la cosa, que fue lo único que me hizo falta, pero yo dije, nada, como a mí me gusta tanto también como que hacer cosas diferentes y todo eso, y aprovechando ahorita que me voy a ir a Texas, yo dije, nada, voy a aprovechar de grabar cada episodio en un lugar diferente y que el background también sea como que parte importante a lo mejor de la conversación, a lo mejor puedo contar sobre dónde estoy, como que ese tipo de cosas. Entonces así fue como empecé creando como que el concepto del podcast hasta que llegué al nombre de Manual Itinerante. Itinerante porque lo quería grabar itinerantemente desde cualquier lugar, y manual porque mi intención es que todas las conversaciones que hayan acá dentro de este espacio sea un manual como que de vida o de instrucciones o un manual de inspiración para todos los que escuchan este podcast. Entonces como que Manual Itinerante, perfecto. Entonces me pareció que el nombre súper cool, y por eso es que como que el loguito es una foto como que mía con un manual y el teléfono, porque así es como que lo empecé grabando, y como que mi intención para no tener excusas más adelante de, es que no tengo buena luz, es que no tengo tal cosa, era como que hacerlo lo mejor que pudiera, pero de la manera más simple posible. O sea, como que ese era mi concepto y sigue siendo. Pero como que ahorita quiero ir metiéndole más cositas, que por eso es que desde hace unos episodios para acá nombré este espacio como el de Harmony Peace Studio, porque eventualmente quiero también hacer otras cosas con este espacio. Entonces bueno, esto ya son cosas que les iré contando más adelante a medida que se vayan desarrollando, pero también quiero irlos teniendo en contexto porque estoy haciendo un cambio. Pues ahora les estoy diciendo que ya me vayan a seguir en otro Instagram si ven el podcast. Pero también sigan siguiendo en The Harmony si les interesa el diseño de interiores, como les decía, las remodelaciones. Todavía no sé qué voy a hacer con mi contenido de moda que he estado poniendo, que les he estado poniendo los Get Ready With Me, los Fashion Inspo, los Outfit Inspo y eso. Todavía estoy pensando si a lo mejor dejo algunos en The Harmony, algunos los pongo en Manual Itinerante. Vamos a ver qué me ideo con eso. Eso sí creo que a lo mejor es algo que va a estar un poquito más presente, porque digamos es más parte de mí que del concepto del podcast o de The Harmony. Pero bueno, vamos a ver cómo lo metemos ahí. Voy a tratar de usar toda mi creatividad para que si lo voy a meter en los dos lugares sean cosas totalmente diferentes. Pues no como que les voy a estar repitiendo ese montón de contenido por aquí y por allá en todas las cuentas. Síganme y todas las cuentas el mismo contenido. No, mi intención genuina es hacer como que contenido diferente para cada plataforma y para cada cosa, porque yo también, a mí me da fastidio seguir esas cuentas que las sigo en Instagram, las sigo en TikTok, después ponen lo mismo. Entonces, ¿para qué te voy a seguir para todos lados para ver lo mismo? Entonces, yo trato de darles contenido diferente para que me puedan seguir en todos lados. Entonces, eso por un lado. Y lo otro que yo también estaba pensando es que, por ejemplo, en The Harmony hay mucha gente que me sigue desde el principio, porque yo estoy con The Harmony desde el 2020, que me empezó a seguir porque le interesaba solamente, por ejemplo, el diseño de interiores. Y ahora de repente, o sea, de un tiempo para acá, como que escondí sin querer, como que mi contenido de diseño de interiores por tratar de darle un poco más de ventana al Instagram. Y entonces eso siento yo que hizo un poco que sin querer estas personas que a lo mejor no tienen interés en podcast, pues perdieron un poco de interés en mi cuenta. Entonces también es parte de lo que quiero ir viendo, pues como que seccionando a las personas que a lo mejor les gustan un tipo de contenido que yo hago, que sigan la cuenta que les interesa, y que si te interesa la otra, pues me sigas en la otra, que si te interesan las dos, pues me sigas en todos lados. Pues esa es mi idea al final. Entonces bueno, quería ponerles en ese contexto. Sigo aquí con mi mamá de visita, feliz y perfecta, pero bueno, grabando como la semana pasada, un jueves, el día antes, andaba apurada, pero aquí vamos porque aparte, no solo estaba aprovechando el tiempo con mi mamá, sino como les he ido contando, he tenido muchísimo problema para grabar aquí por el tema del ruido, están haciendo unas remodelaciones en el edificio. Yo vivo en Florida, les voy a dar, a lo mejor a alguien más le está pasando esto, yo vivo en Florida ya hace un par de años, en Miami Beach, en un área que se llama Surfside,
se cayó un edificio, y este edificio, la razón por la que se cayó fue porque hicieron unas inspecciones de la ciudad en un momento que al parecer no estuvieron correctamente hechas, no se hicieron los mantenimientos adecuados y el edificio colapsó y se cayó. Entonces, para evitar, obviamente, que esto pudiese volver a pasar en algún edificio en todas las áreas, digamos, sobre todo más allegadas a la costa o al mar, entonces todas esas líneas de edificios ahora han tenido que hacer estas reestructuraciones. No, esto es un, como una reconstrucción del concreto, restauración, esa es la palabra correcta. Están haciendo una restauración del concreto, pues es porque es un edificio que ya después de cada cierta cantidad de años hay que hacer ciertos trabajos. Entonces, bueno, eso es algo que está pasando actualmente en Florida, así que si vives acá y te está pasando, te entiendo y me entiendes y sabes de lo que estamos hablando. Entonces, bueno, les cuento también un poquito de eso porque parte también del podcast y de mi intención es irles contando un poquito de mi vida, y este episodio quería hacerlo como también un poquito de resumen porque siento que va a llegar como que mucha gente nueva en este episodio por el tema de que acabo de abrir el Instagram, entonces quizás va a venir gente como a curiosear de qué trata el podcast. Entonces quería darle como un contexto un poquito de quién soy, qué hago. Por supuesto que si estás llegando a este episodio, anda a ver los otros 25, que estoy segura que si te gustó este te van a gustar los demás, y vienes y me cuentas, y si es la primera vez que estás aquí, salúdame, dime hola, es la primera vez, para yo también saludarte y tú sabes, mantenernos en contacto por acá. Hablando de otros temas, hace un momento yo les comentaba que yo en un momento como que me obstiné de las redes, como que me alejé, no sabía como que qué contenido hacer, como que me abrumé de las redes sociales en un punto y como que las abandoné. Pero en ese momento que las abandoné, yo seguí grabando, o sea, porque en ese momento como que las abandoné, yo había dejado Instagram, yo dejé Instagram por un año, porque no sé, como que me decepcioné. Hacía como que demasiado contenido para Instagram, sentía que mi cuenta como que no se movía, me metía en Instagram y como que veía puro contenido que realmente no me interesaba, que me aburrió Instagram, y migré como que para TikTok. Y ahí empecé a hacer un contenido totalmente diferente, empecé a hacer vlogs. Y cuando empecé a hacer los vlogs, chévere, me empezó a ir como que chévere en TikTok, me empezó a seguir bastante gente, toda la cosa. Tengo unos videos como con 16.000 views, con 700.000 views, con 20 y pico mil de views, o sea, como que la cosa se me fue moviendo y me fui entusiasmando más. Pero llegó un momento que me empezó a pasar un poco lo mismo que de Instagram, que veía que había mucho contenido bueno, que sí, que me salía mucho contenido chévere y bueno, y había otro contenido que era un contenido malísimo, y veía que eran unos contenidos malísimos como que súper virales, y todo lo que veía en el algoritmo era puras vainas como, o chismes, o nada que fuese realmente de mi interés, o sea, puras noticias falsas, o sea, pura locurita, y como que me volví a aburrir. Pero en esa época que me volví a aburrir, yo no dejé como de bloguear para mí, vamos a decirlo así. Y en esa época yo hice como que varios viajes, porque bueno, yo seguí trabajando, seguimos viajando, seguimos haciendo cosas, y yo seguí haciendo los vlogs, pero todo ese contenido me quedó a mí. Y ahora quiero como que empezar y hacer esos contenidos, y a lo mejor como un seriado, de todos esos de todos esos viajes que hice, y hacer como que un seriado a lo mejor por actividad o por ciudad o no sé. Esto quería venirlo a comentar aquí por si alguien quiere darme ideas. Estoy súper abierta a que me den ideas. Quiero hacer también esa dinámica un poquito más, es algo que me gustaría hacer más adelante en el Instagram de Manual Itinerante, que es un poco también que ustedes me ayuden un poco a seleccionar los temas también, ¿no? Como porque no solo quiero hablar de cosas como que me preocupan a mí solamente directamente, sino que ustedes también me den ideas, porque puede ser que ustedes estén pasando por procesos que a lo mejor yo pasé en otro momento o no he pasado y no tengo idea, y son cosas que al final me sirven a mí también para aprender y me sirven para engrandecer mis conocimientos y mi mente, y estoy súper abierta a siempre escucharlos. Entonces para mí es muy importante de verdad que me sigan en Instagram y eso, porque eventualmente quiero empezar a tener dinámicas. Y no es por nada, pero una hora deprimente que tenga 40 personas siguiéndome y que una dinámica y quien responde, mi mamá, mi hermana,
que está bien, gracias por responderme, alguien me responde los mensajes. Pero mi punto es que no es como, no hay actividad, pues no está activa la discusión. Pues entonces, bueno, vengan a seguirme para que seamos más personas y podamos como que discutir más temas, debatirlos, tener como que más ideas, más contexto y también tener diferentes tipos de experiencias de vida, pues que al final también es parte de lo que yo más quiero enfocar mi podcast, pues, o sea, que sí, que aprendamos y todo eso, pero yo estoy demasiado interesada en aprender de las experiencias personales de los demás, porque no solamente a veces son las cosas técnicas, sino muchas veces es todo lo que podemos aprender y enseñar a través de la experiencia. A veces es igual o más de nutritivo que hasta las cosas como que son bien estipuladas, pues, o sea, que tienen una técnica o cosas así. Yo pienso que la experiencia es algo que también suma muchísimo a la conversación. Y eso es algo que yo también quiero traer como que aquí este podcast, pues como que no solamente hablemos con expertos en temas específicos, sino que también quiero poder tener conversaciones con gente que tenga una vida interesantísima y que yo quiera conocer de su vida, que para mí son todas las personas del mundo. Yo siento que todos tenemos una vida interesante si sabemos hacernos las preguntas correctas. Esa es como que mi teoría, entonces un poco eso. Bueno, creo que les resumí bastante. Bueno, que cuáles son mis siguientes proyectos. Bueno, en esta nueva etapa que quiero entrar un poquito a hacer workshops, a hacer a lo mejor eventos donde nos podamos conocer, hacer clases con personas que vengan al podcast, que sean expertos en cositas, que den cursos. O sea, quiero empezar a hacer mucho más como que comunidad. Eso es parte también de mi intención con el podcast, que hagamos comunidad. Entonces, bueno, un poco eso. Siento que, bueno, que este episodio lo voy a dejar hasta aquí. Creo que logré resumir un poco lo que no había podido decir hasta ahora porque no lo tenía tan claro. Si les quedó alguna duda, si tienen alguna pregunta, si quieren saber algo más, déjenmelo acá en los comentarios. Recuerden seguirnos, por favor, síganos en nuestra nueva cuenta de el podcast en Manual Itinerante Podcast. Síganos también en The Harmony Piece. Visiten nuestra tienda de Etsy si nunca la has visitado, para que vayas a ver un poquito también de lo que hacemos. Y pues síganos también en Apple Podcast y en Spotify como Manual Itinerante Podcast. Gracias por estar aquí. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo episodio. Bye.